Fundación de Roma. Historia de Rómulo y Remo. La fundación de Roma comienza con los hijos del dios Marte, el dios de la guerra en la mitología griega. Cuando Rómulo y Remo eran aún unos bebés, fueron arrojados al río Tíber. Pero gracias a los dioses, los bebés fueron acogidos por una loba que los crió. Los niños fueron encontrados por el pastor Faustulo, quien los recoge y se los lleva a su hogar. Esposa, mira lo que encontré, 2 pequeños niños en el río. Toma, hazte cargo de ellos. Gracias, pero tampoco estoy tan desesperada. Espero que puedas manejarlo. Está bien, yo cuidaré y los protegeré. Uy, sí, claro, ni siquiera puedes cuidarte sola. Eso tengo que verlo. En el transcurso de los años, ambos hermanos ya llegaron a la edad adulta, ya que empezó a ver el tipo de comportamiento que cada uno ya tenía. Rómulo creció siendo un hombre más centrado y coherente. Se preparaba en la asistencia de las asambleas de los jurisconsultos. Remo creció siendo un hombre desordenado, rebelde, se metía en problemas de peleas, conflictos y su falta de interés en las responsabilidades que se le otorgó, donde Rómulo intenta hablar con Remo de su comportamiento para intentar hacerlo cambiar. Hola hermano, ¿cómo estás? Hermano, deberías dejar de estar ya perdiendo tiempo con las mujeres y el alcohol y deberías centrarte más en nuestras tierras y crecer para nuestro futuro. ¿Cuál futuro? El único futuro que yo quiero es beber y estar con mujeres, déjame joder. Remo, al acabar de discutir con su hermano por la ira que acumuló, se fue a beber y meterse en un nuevo problema, por molestar a la mujer de un soldado de otra ciudad. ¿Qué haces con este hombre? ¿Qué piensas? ¡Te va a caer desgraciado! Esta disputa trajo un gran problema que llegó con el encarcelamiento de Remo. Por favor, hermano. Oye, suéltame. Voy a cambiar, te lo juro que voy a cambiar. Azucas la percha, tranquilo. Pero te salvaré, hermano, no te preocupes. Sí, por favor, no sácame de aquí. Pero mañana, hoy estoy ocupado. No lo he visitado. Rómulo, al enterarse, se llenó de coraje y decidió luchar con los guardias. ¡Azotíllate! 3 latigazos. Cosa, hermano, cosa. Ay, qué mierda, yo me voy. Oye, pudiste matarme. Es un trato de hacer. Ay, no. ¿Qué tienes que matarme? Rómulo acaba con las vidas de los guardias, cortándoles la cabeza, y libera a Remo. Uy, hermano, te estás cayendo. Prácticamente vos estás tomando té. No, claro que no. ¿Cómo estás, hermano? ¿Estás bien? Sí, hermano, muchas gracias por haberme salvado. Gracias, hermano, gracias. Sí, mucho bla, pero son 20 monedas, no ha sido gratis, hermano. Ay, ¿qué importa? ¿No hay que te mueres entonces? Sí, estoy esperando el paquete y las rescatas. No sé cómo pensamos. Ya, moral, no pasa nada. Quería comentarte que tengo un plan entre manos, y es el cual podemos conquistar esta tierra. No tiene dueño. Es un lugar muy anárquico. El anarquismo está gobernando en esta ciudad. Y lo que podríamos hacer nosotros es gobernar esta pequeña ciudad, la población la podemos hacer nuestra. Podemos fundar nuestro propio país, ¿me entiendes? Sí, tienes mucha razón, hermano. Creo que juntos podemos gobernar y ser
un país, una ciudad completamente fuerte y que pueda dominar casi todo el mundo. Estoy muy de acuerdo contigo, hermano. Entonces, a por ello. A por ello, hermano. Pero con el tiempo, Remo violó el trato y saltó al otro lado de la muralla. Oye, hermano, Y comenzó el caos en la ciudad. Rómulo no tuvo otro más que acabar con la vida de su hermano, que un día fue su gran compañero de guerra. Que ha acabado el anarquismo, todas las ideologías, por fin podré decir y mentir a un pueblo, aunque me duela, que realmente mi hermano murió en brazos del enemigo. Pero no estamos muertos. Ahora es mi gran momento. Yo reinaré. Ahora es mi gran momento. Ahora que mi hermano ha muerto, pueblo de Roma, escúchenme, de que si mi hermano ha fallecido en manos del enemigo, estaré buscando su venganza y yo lo vengaré. Ahora me proclamaré el rey auténtico y genuino de toda Roma. Los enemigos temblarán ante mí al escuchar mi nombre y ahora es el momento de un gran futuro. Ahora llega el proceso de cambio. ¡Hayaya Roma! ¡Hayaya! Rómulo unió las dos ciudades y aceptó a todas las clases sociales y personas de otras ciudades o pueblos que fueron rechazados. Rómulo gobernó por muchos años la ciudad de Roma. En su gobierno se construyó en Capitolio romano, se creó la legión de fuerzas romanas y estableció la República Romana. En la hora de su muerte fue nombrado como dios guerrero, que fue conocido como Quirino, que logró fundar la Roma, la ciudad eterna. Esta obra intenta representar uno de los más importantes acontecimientos sucedidos en el periodo de la República Romana. Estoy harto. Somos personas y debemos ser tratados como tal. Esta epifanía nos está afectando. Los patricios cada vez tienen más el poder y nosotros no. ¿Qué podemos hacer? Buenos días, Maximiliano. Buenos días, Anabel. Estoy molesta de que los patricios abusen de nuestra capacidad. Sí, muchos aprovechan ellos. Mira cómo estoy yo. Siempre trabajo todo el día y solo tengo miseria. A pesar de las constantes protestas que hemos realizado, no nos hacen caso. Buenos días, Maximiliano. ¿Cómo te fue? Estoy muy bien. ¿Usted cómo está? Esta situación no me está gustando. ¿Qué sucede, cariño? Tienes que ver las notificaciones que me han llegado esta mañana. Mira, los plebeyos están exigiendo sus derechos y esto no nos conviene. Mira, está aquí. Observa, ya, está bien. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Ideas? Debemos mantener la calma para aprisionar a los prisioneros. Me gustan tus ideas. Berta. La criada plebeya, mientras traía la cena, en un tropezón suelta toda la cena. La esposa del jefe de los patricios, muy molesta, empuja a la criada, haciéndole caer al suelo, exclamando: No sé por qué quieren trabajar con los plebeyos, son unos ineptos, una plaga. Tenemos que tratar de resolver nuestros problemas con los plebeyos, eso es para mejorar el imperio. En lo que el jefe de los patricios, viendo fijamente a todos ellos, responde con un rotundo sí, para reunirse con los plebeyos. Después de tanto haber conversado hace un rato, hemos determinado que se les va a otorgar sus derechos. Ya no van a tener problemas, van a laburar menos y se les va a dar lo que tanto han pedido y hecho bulla. ¿De acuerdo? ¿Qué han hecho? Lo que han quemado mi casa. Se les va a dar y ojalá igual que tengo el... Ustedes estarán encargados de los asuntos que involucran a los plebeyos. Muchas gracias, señores jefes. Después de todo lo hemos logrado, querido compañera. Lo hemos logrado. Al parecer, por fin han escuchado nuestra voz y seremos respetados al igual que ellos. Gracias. Sí, digamos. Muchas gracias. Tranquilo, hombre, tranquilo.
el emperador Nerón. Hijo, yo ya no pude hacerlo, pero le dejo gran parte de Roma para que cuando sea más grande pueda ser emperador. Cuiden de mi hijo, por favor. Nerón nació con el nombre de Lucio Nominicio, en Norbabo, el 15 de diciembre del año 37 después de Cristo. Cuando solo tenía 2 años de edad, su padre falleció y dejó gran parte de su territorio a su hijo. Sin embargo, el emperador Calígula le quitó la herencia. Lucio tomó el infame nombre de Nerón, que todos conocían cuando cumplió 13 años. Nerón fue adoptado por su madre Agripina menor y su tío abuelo el emperador Claudio, quien habría sucedido a Calígula tras su asesinato. Ahora que tengo 13 años, ya nadie me llamará Lucio. Ahora seré Nerón. Sí, seré el gran Nerón. Yo seré la madre que tú deseas. Te cuidaré y te protegeré. Tú también para mí serás mi hijo. Así como Agripina cuidará de ti, yo también cuidaré de ti. Lo estaré cuando me necesites. En cuanto a Calígula, yo tomaré su posición en el poder. Hijo, quiero mucho. Junto con Agripina te cuidaremos. Te vas a cuidar bien siempre. Es ahora. La madre de Nerón es descrita como cruel y violenta. En este caso, se puede decir de tal palo, tal astilla. E incluso hizo matar a su segundo esposo Claudio. Y fue así como Nerón tomaría las riendas como emperador a la edad de 17 años. Es ahora o nunca. Claudio tiene que morir para que mi hijo tome posesión de Roma. Pero ¿qué puedo hacer? Si lo apuñalo, dirían que alguien me mató. ¿Y si mejor lo mando a matar? Sin embargo, después de 2 años de reinado, esa amabilidad parece haber desaparecido, y Nerón mandó a matar a su madre Agripina. Muy pronto seré un emperador, muy pronto gobernaré Roma. Debo de hacerlo bien. Sí, yo sé que lo podré hacer bien. No puede ser. Esta es una situación muy estresante. Mi madre debe morir. Como sea, pero debe morir. Bendiga vida, debe morir. No puede ser que te metas en mis asuntos. Metes tus narices donde no deberías. Ahora yo soy el rey. Yo soy el rey. Yo puedo opinar y hacer justas con lo que haces por el bien de Roma. Sí, pero no debes inmiscuirte en las decisiones que yo tome con el pueblo. Solo yo puedo hacerlo. Yo soy el que manda aquí. Tú no. No puede ser que me digas eso. Yo te di la vida. Nerón ya no me hace participar de nada. Para él solo soy un estorbo. Algo tengo que hacer para sacarlo de Roma. ¿Pero qué? Piensa, Agripina, piensa. El emperador Nerón ordenó chocar su bote. Afortunada o desafortunadamente, dependiente de cómo lo mires, ella sobrevivió, debido a que se pudo realizar la primera estrategia para la muerte de Agripina. Entonces Nerón mandó a unos bandidos a que la mataran, y que todo pareciera un suicidio. Y esta vez no sobrevivió. Gustavo, ustedes tres tienen este trabajo. ¿Cachín? Como usted ordene, mi emperador. Pero a cambio, ¿qué recibimos? ¿Qué te parecen unas tierras? Con un buen ganado. ¿Sí? Sí, está bien, está bien. Entonces, ¿lo harán cuándo? ¿Esta noche? ¿O Ahora mismo. Ahora mismo. Está bien, entonces nos reuniremos mañana en este mismo lugar, de la misma hora, por este mismo canal. Claro, está bien. Cruel. Está dándole poco. Más respeto y la siguiente no la van a contar vivos. La verdad es que estoy muy molesto. ¿Qué fue lo que pasó? Trajimos a un compañero. Yo no hablo de su compañero. A mí me estará valiendo 3 sábanas. Bien y se ha muerto.
¿Por qué no ha muerto la vieja esa? Se escapó. ¿Y no se te ocurre una mejor excusa? Perdí a uno de mis compañeros. Ya te he dicho, te va valiendo. Tres sábanas. A mí también, hermano. ¿Y por qué lo vas a matar si te vale? Entonces? Le vamos a matar esa noche. Ya, ¿estás diciendo? Claro, Y después vas a morir vos. claro. Sin vergüenza, amiga. Parece que vos estás más coherente. ¿Va a morir o no va a morir? ¿Cómo es? Estás diciendo. Estás mamando de eso. Estás diciendo. ¿Lo ves? Que no esté muerto para mañana. Van a amanecer muertos. ¿Muertos? Pues igual. El 9 de junio del año 53 después de Cristo, Nerón se casó con Claudia de Octavia. Su matrimonio no fue agradable. Octavia fue descrita como una esposa virtuosa. Sin embargo, Nerón era diferente y se aburrió por la mentalidad de su esposa, ya que se desviaba de lo que él quería como esposa. Bueno, estamos aquí reunidos por celebrar el matrimonio de nuestro sensual emperador, Nerón, y nuestra nueva emperatriz, Octavia. Bien, tú, mi querido emperador, ¿aceptas como esposa a Octavia, a nuestro sensual emperador? Sí, acepto. Bien, con el poder que ustedes me han otorgado, yo los declaro marido y mujer. Puede besar a su novia. No, pero es lo único que he encontrado, hijo. Ella puede besar a su novia, rápido. Ay, no, padre, no había algo mejor seco. No, pues lo único que te he encontrado, ya, rápido, hijo. Vamos a ver nomás. Y ya es suficiente, muchachos, ya me están antojando, no estén provocando al padre, ya. No te lo va a quitar, ya. Ya no aguanto a Octavia. En otra ocasión, Es increíble que incluso estés intentó con tu estrangular a heredero. Octavia, ¡Octavia! pero su mayor problema era que Octavia no podía tener hijos. Oye, mujer, pero ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Vas a disculpar. Vale, disculpar. Yo no acepto disculpas. Es increíble que hasta este momento no me hayas dado un heredero. ¿Qué piensas, mujer? ¿Que voy a estar así cada día? Sin tener un niño que ver correr así por los patios, por el reino. No es mi culpa. No es mi culpa. ¿De quién es? ¿De mí? No es mi culpa que yo no pueda tener hijos. Entonces, ¿de quién es la culpa, mujer? A ver, estoy hasta aquí. Yo no he decidido esto, ¿no? Ya vas a pasar este pelo de aquí, ya, mujer, por favor. Habla algo coherente. Y algo. Ya me estás saltando. Agradecer que soy un hombre, pero a veces me olvido, ¿no? Pero ya me estás saltando. Ahora sí. Nerón, me te voy a lastimas, no matar. me empujes. Voy a matar. Entonces yo te voy a asesinar ahora. Vas a morir. ¡Ayuda, Nerón! ¡Ayuda! Cállate. ¡Ayuda! No hay caso de matarte en silencio. Mejor me voy a ir a otro lado. Ya no aguanto. Nerón empezó a salir con varias mujeres. Está haciendo frío. Una de ellas fue Popea Sabina. No. Esta quedó embarazada del emperador. Rico. Pasar por aquí. Toma, Pepito. Wow. Qué elegancia la de Francia. Oye, pero yo te pedí vino rojo. Es vino azul. No hay otro. Ahora nomás, no ok nomás, toma. Oye, pero yo te pedí vino rojo. Es vino azul. No hay otro. Ahora nomás, no ok nomás, toma. Vámonos. ¿Sí? Vámonos. No, donde manda el rey no manda de mujer. ¿Sí? ¿Sabes, Nerón? Te quería comentar algo. Estoy embarazada. Vamos a tener un hijo. Uy, caramba. Qué gran noticia. ¿Cómo reaccionarían ustedes? ¿No? O sea, hace ratito se ha cerrado el telón y ahora miren, está embarazada. ¿En qué rato ha pasado el pachangón? Qué macabro, a ver. Oye, deja al chamaco. No, pero qué ver, no es que... Pero morado más, ¿qué vamos a hacer? Si la otra no me ha dado... Ay, no me ha dado. Vámonos.
Vaya, ¿qué podemos mencionar? Que se han suscitado muchos hechos en los pasados años sobre mi linda zona. Se acerca una nueva era para nosotros, para mi pueblo. Ahora realmente solo la vida y la historia que ya ha sido contada, de una historia que jamás tendrá fin, empieza una vez más. Mi bella zona, lugar de antecesores, lugar de donde realmente se han formado muchas constelaciones de historias, trascendencias, guerras, historias y mitos, y de muchas naciones desde lo antes de lo que yo he nacido se han ido proclamando. Ahora puedo evidenciarme, puedo mencionar de que realmente se avecina una nueva era, un nuevo ciclo, una nueva vida, una nueva especie que va a resurgir de todas las cosas caóticas que hemos ido emergiendo desde lo antes de que yo fuera rey. Crecí siendo un niño y crecí siendo un rey, mas aprendí de lo que es la vida y de los malos augurios. Muchas veces me he equivocado. Ahora realmente estoy en este punto de mi vida que realmente es donde me preciso a mencionar y a contemplar lo que es la vida. ¿Qué es la vida? Siendo un rey, mas en una soledad que se apaga lentamente cuando una estrella ve el sol. De aquellas mismas va a emanar, de aquellas mismas resurgirá. Hoy se ha contemplado y se cierra el ciclo de Nerón. Y es muy lamentable saber que la historia sigue sus pasos, sigue sus cursos, mas nada la detiene. Es más ahora que la vida de un emperador se el otoño. Culminará, pero sé que dará fin. Empieza un nuevo ciclo, mi zona, y yo me deleitaré viendo cómo en llamas tan grandes y oceánicas se esparcirá cada ceniza de zona. Tocaré melodías de mi arpa, melodías de mi corazón, de mis tristezas, de mis lágrimas brotarán muchas centellas, y de ahora en adelante mi zona, con el cálido calor de las cenizas del fuego y los gritos desesperados, sentiré que es realmente dolor del cual muchas veces me he privado. Tocaré mi melodía y me despediré ante el altar y ante mis soberanos, mis súbditos, como realmente veré el sufrimiento. Gracias, mi Roma. Después de 2 años, ardió Roma el 18 de julio del año 64 después de Cristo. Now at last the gods immortal, I am Nero the artist, I am one with the gods immortal, I am one with the gods immortal, I am Tabla 1, 2 y 3. Citación y comparecencia en juicio. Presentación del caso. Doña Julieta era una mujer de 35 años, que tenía una hija Jimena de 7 años. Ella pensaba que a su hija le faltaba un padre. Por esto se casó con Raúl, que pasaría a ser el padrastro de Jimena. Pasaba el tiempo y su padrastro la miraba con otros ojos. Conforme pasaban los días, empezaba a manosearla, y el día de su 8º cumpleaños por la noche, se atrevió a abusarla. Desde ese día lo repetía, pero su madre no se daba cuenta, hasta sus 15 años de edad. Policía, por favor, a que vea pasar los funciones. Así lo haré. Pueden ingresar, por favor, en orden. Doña Julieta tiene la palabra. Señor juez, quiero demandar a mi esposo por haber abusado de mi hija.
No, eso es mentira, su señoría. Yo nunca abusé de ella. Ella siempre me tentaba, pero yo nunca me dejé llevar. Eso es mentira, señor juez, él me obligaba. Sí, él me amenazó si le iba a decir algo a mi mamá, que le iba a matar. Es una niña, desgraciado. ¿Cómo pudiste? Señora, por favor, cálmese. Según las evidencias del médico forense y el testimonio de la señora Julieta y la señorita Jimena, usted es condenada a 30 años de prisión por abuso sexual y extorsión a la señorita Jimena. Señor policía, lléveselo a las celdas. Vamos. No, por favor, yo soy inocente. Desgraciado. Tabla número 4. Patria potestad. Derecho de la familia. Doña Susana tuvo una hija, pero doña Susana sufría de cáncer, lo cual esto acabó con su vida. En su testamento ella decidió que se citaría a los juicios a los hermanos que ella tenía para ver quién sería el más apto para cuidar de la niña. Sebastián, de 25 años, y Lorena, de 31 años. En el juicio se elegiría como tutor al más responsable. La niña de 12 años, llamada Sol, al ser menor de edad, necesitaba un tutor ejemplar. En caso de Sebastián, vivía en un apartamento pequeño. No tenía trabajo y el dinero apenas le alcanzaba para comer. Sin embargo, él quería a su sobrina. Por otro lado, Lorena tenía 2 hijos, dinero, un trabajo seguro y buena casa. Pero ella era muy mala con su sobrina y permitía que sus hijos la traten mal. Está bien, señor juez. Mire, Sebastián es un vago, sin oficio ni beneficio. Él no tiene cómo mantener a la niña Sol. Pero yo tengo un buen trabajo, una buena estabilidad económica. Y puedo mantenerme a mí misma y también puedo mantener a Sol. No me insultes así, yo soy un hombre de bien. Tranquilo, joven. Orden de la sala. Joven, señora, por favor, cálmense. Según la declaración de la niña, la trata mal y el joven no está apto para criar a la persona, a la niña. Sí, señoría, perdón que le interrumpa, pero con el seguro de vida que me dejó mi madre, ¿quién me puede mantener? Ya que yo no le podría llamar y esa señora porque me trata mal con sus hijos. Yo espero quedarme contigo. Entonces, de tal manera se concede la custodia legal de la niña Sol a su tío. He dicho, caso cerrado. No, suéltale. A ver, por favor, calmada, Suéltale, señora. suéltale. Calmada, por favor. A ver. Yo lo protegeré. Calmada, calmada. Orden de la sala. Por favor. Continuando, la tabla quinta. La tabla quinta aborda los temas de las tutelas y las herencias. Se trata allí de la tutela perpetua de las mujeres. Se refiere además al supuesto de adquisición de la propiedad por medio de la usucapión. Las que pertenecían a las mujeres bajo tutela no podían usucapiarse a menos que hubiesen entregado con la autorización del tutor. Al referirse a las herencias establece la ley el respeto a las cláusulas testamentarias, otorgando al testador un derecho ilimitado para disponer de sus bienes y designar sus tutores. También dispone el orden sucesorio para el caso de quien muere sin haber hecho el testamento. El primer llamado a la herencia corresponde a los herederos suyos, es decir, aquellos que al momento de la muerte del pater se encontraban bajo su directa potestad. En defecto de estos, se entregaba la herencia a los agnados, que quiere decir que son los descendientes por línea masculina. La ley no convocaba simultáneamente a la totalidad de los agnados, sino a los
de grado más próximo. Si no concurriesen los agnados, son llamados a la herencia los gentiles, es decir, aquellos que pertenecían a la misma gens que el difunto. De igual manera, siguiendo el mismo orden que para las herencias se designaba a los tutores y curadores. Habla también que las deudas eran contraídas por sus herederos. Por último, contempla el caso del esclavo, que ha sido liberado bajo la condición de entregar una suma de dinero al heredero. Si este último lo enajenece, el esclavo adquiere la libertad si satisface la referida suma al comprador. Bueno, pasamos a la siguiente tabla, la tabla número 6. Sí, por favor, hágale centrar a las personas. Pasen, por favor. Tiene la palabra, señor notario. Muchas gracias, señoría. Mira, señor, yo ya cumplí mi trabajo. Si la señorita no quiere sus bienes, yo les recomendaría vender todos los bienes que les dejó su padre y el dinero recaudado donarlo a un orfanato. Señorita Erika, tiene la palabra. Mire, señor juez, no es justo que el viejo de mi padre me haya dejado las riendas de la empresa. Joven Beto, ¿qué nos puede decir? ¿Por qué hablas así de mi padre? No tienes ningún derecho a reflejarte de esa manera ante él. Te voy a matar. Señor juez, las Por amenazas. favor, orden la sala, cálmense. Aquí no permito que se digan groserías ni que peleen. Y usted, señora, por favor, no le permito hablar así, y menos de una persona ya muerta, que además fue su padre. Señorita Doris, ¿qué me puede decir? Yo no quiero una tonta mansión. ¿Por qué? ¿Por qué? Si ese viejo tenía tantas casas, tanto dinero, ¿por qué solo nos tiene que dejar una? Y no todas, si es posible. Pero tendría que dejarle a su hijo, ¿no? Al famoso Betito. ¿Qué estás hablando, oye, vos? ¿Por qué estás hablando así de mí? Orden en la sala. Eres pues un caprichoso, engreído. Orden en la sala. Golpe duro, no ves que yo no lo aguanto. ¿Basta? ¿Me vas a venir a amenazar? Sí. Señor juez, por favor, tome nota de eso. Ya también. basta. Orden en la sala. Ya basta. Ah, no, yo decía. Perdón. Niño engreído y caprichoso, como siempre te han protegido. Sí, es ¿Qué estás hablando vos de mujeres? Eres ¿qué? ¿Vas a venir a mí? ¿Vas a venir? Ya basta. Orden en la sala. Ordénales de esto. Debido a su indisciplina, todas las propiedades cedidas a la señorita Erika Rivadeneira y a la señorita Doris Rivadeneira serán vendidas y el dinero... Eres un engreído y caprichoso, como siempre. Siempre te han mimado a vos, por eso quieres Mejor que me todo. hables bonito y todo. Bájale ese tonito que... ¿Qué? ¿Vas a venir a amenazarme? ¿No ve? Tome nota, señor ¡Orden en la juez. sala! Ya basta. No son niños para que se comporten así. No estamos en casa. Orden en la sala. Debido a su indisciplina, solo las propiedades cedidas de la señorita Erika Rivadeneira y la señorita Doris Rivadeneira serán vendidas y el dinero cedido al orfanato. Señor juez, yo propongo que el 80% sea donado al orfanato y las propiedades pasen a mi nombre. Estoy de acuerdo. Entonces, ya que ustedes son los únicos responsables, así será. Caso cesado. No es justo, señor juez. A nosotros también nos pertenece. Él era nuestro padre. No es justo. Eres un engreído, caprichoso. 80% de su dinero se Eres un caprichoso, engreído. La tabla número 6 trata del dominio y posesión. Lo que nos quiere decir es que regula el negocio jurídico del nexo, en la que el deudor asume la obligación de hacer la prestación al acreedor. En este caso, o bueno, en caso de que éste incumpla, quedaría sometido a la potestad del acreedor, sin la necesidad de que puedan llegar a un juicio judicial. Lo que también nos quiere decir, lo que describe, es cómo debería ser la compra y venta de las propiedades. Por ejemplo, cuando el dueño de una cosa la venda a otro por medio de los ritos que solemnizan la venta de las cosas, se emancipaban por válido que éste les hubiese pactado entre sí, a ambos contrayentes. El que quebrante en estos casos, estos contratos, en ese entonces serían castigados por la pena de duplo.
Bueno, doctor, de una manera muy amplia, darle mis más cordiales saludos. Y bueno, mi persona le va a hablar sobre la tabla número 7, la cual conlleva a los distintos tipos de parámetros que ha ido estableciendo y que de una manera muy amplia se podría decir que ha ido dedicando tiempo en lo que es a los derechos reales, la tabla número 7, que también abarca a la usucapión y que también ha abarcado al tipo de relación entre una persona o un individuo y con un bien en la cual se basaban los parámetros establecidos, ¿no? Ahora les voy a pasar a hablar un poco enfatizando en las características que tiene esta. Bueno, ahora enfatizando un poco en lo que consiste los derechos reales, se abarcan también en que no precisamente deben ser jurídicamente establecidos, sino que también es al contrario y que no conlleva a un punto en que deban ser estrechadamente entre varias personas. No sé si me dejo entender, pero cabe recalcar de que esta relación existe entre estas dos personas, bueno, entre este objeto y este individuo, pero no es precisamente jurídica, o sea, es una relación que entrelazan estos por un tipo de poderío entre ellos, en que un individuo va a tener poder absoluto al tener en este bien. No se le va a poder, este objeto claramente y evidencialmente no va a tener unos derechos como nosotros lo ejercemos, un derecho a vida, no, sino más que va a ser un derecho común y corriente, no va a abarcar muchos derechos. Bueno, ahora tomando un claro ejemplo, podríamos tomar uno de que en la antigua Roma se hacían este tipo de prestaciones o existía la prestación de un plebeyo hacia otro, o también existían tipo de prestación entre los mismos patricios. Esto conllevaba a que a veces entre ellos mismos necesitaban de estos mismos ingresos económicos para abrir un negocio o para saldar alguna otra deuda que tenían estos mismos. Pero ahora, existía un tipo de parámetro en el cual en aquellos tiempos, como recién también las 12 tablas ingresaban en este tipo de hecho, no se podría decir de que existía un contrato fijo en los cuales estas dos personas que se hacían una prestación firmaban un documento en el cual afirmaban de que si delimitaban el tiempo para que ellos pudieran cancelarse estas mismas deudas. No lo hacían así, al contrario, lo hacían por la palabra, se basaban en sus palabras, o en este caso se podría decir por el prestigio que tenían aquellas familias, porque habían familias que tenían un negocio muy elaborado, muy bueno, en el cual estas personas ya tenían un cierto tipo de confianza sobre ellas, entonces había ya ese tipo de mano abierta para hacer estrechar entre estas con otras personas. Bueno, esto se delimitaba esto, pero también existía del acreditor al deudor un tipo de parámetro en el cual el acreditor especificaba de que daría un tiempo específicamente de 6 meses a un año a mucho plazo más tardar de que tenía que cancelar la deuda. Si en este caso el deudor no procedía a cumplir este tiempo establecido, lo que pasaba era, y en la actualidad también lo vemos, de que se hipoteca o se deja una garantía en una institución bancaria para que ésta pueda tener un tipo de hecho de recuperar el dinero que había prestado. Ahora, es lo mismo, pero en este caso cambia un poco esto, en lo cual establecemos de que si esta persona, el deudor, no pagaba en el tiempo establecido, ¿qué pasaba? Pasaba de que esta persona debía realizar trabajos forzados hasta pagarle todo lo que le debía al acreditor de la persona que ha realizado el préstamo. Esto ocurría muchas veces, pero también si no ocurría esto, lo llevaban ante los jurisconsultos, ante los patricios o ante los magistrados, porque también tenían el poder de estos, se encargaban de estos trabajos extras. ¿Para qué? Para tomar ejemplos de medidas drásticas. O sea, le mostraban al pueblo romano de qué es lo que pasaba si no claramente ellos cumplían sus responsabilidades. No sé si me he dejado entender, pero se podría dar los casos de que existen que llegaban hasta la guillotina, azotazos, y
también lo pagaban con la cárcel, aquellas personas que no pagaban sus deudas, ¿no?, en el debido tiempo. Ahora, basándonos en la actualidad, también existe el tipo de hecho de que cuando un individuo ejerce un cargo de poderío sobre una utilidad, y en este caso sería de una casa, de una propiedad que sea ya grande o pequeña, tiene el poder de hacer, en otras palabras podríamos decir, de hacer lo que quiera con su propiedad. No existe un tipo de derechos de que no puede hacer esto o no puede hacer lo otro, sino que al contrario, está en todo su derecho, ya que parte de esa propiedad, de ese territorio. Bueno, para dar un paso final, se ha establecido de que en el derecho romano antiguo se han previsto con un cierto de tipos palabras en clave, los cuales son el sujeto activo, que es la persona o ser humano, el cual tiene toda la libertad de apropiarse de un inmueble o, claro, dar los derechos establecidos sobre los cuales se está basando, ¿no? También existe el sujeto pasivo. Cabe mencionar de que es el tipo de comunicación inmediata que van a tener entre el sujeto pasivo y el sujeto activo, por el cual van a ser intermediarios. Se va a crear el vínculo en el cual entre el ser y la cosa. Sería completamente todo eso. Y bueno, espero... Bueno, doctor, dale muchas gracias por su atención y también a ustedes, compañeros. En esto es lo que consiste la tabla número 7 y espero me haya dejado entender y muchas gracias por su atención. Continuando, yo explicaré la tabla número 8, que esta tabla se relacionaba con los delitos de represión y compensación que estaban en el área del derecho penal, que se fundamentaban especialmente con la ley de Tai Lung, que en la actualidad se le conoce como ojo por ojo y diente por diente. También esta tabla diferenciaba el derecho privado del derecho público, que en el derecho público esta ley se encargaba de las sentencias había atentados contra el pueblo, especialmente su sentencia era de capital o de exilio. También se encargaba de los delitos de homicidio, especialmente ahora se les da con una sentencia de capital y en épocas antiguas hasta se les daba con una sentencia de muerte. Tanto el derecho privado y el derecho público son fundamentados con la ley de Tai Lung, como dije anteriormente, de ojo por ojo y diente por diente. El derecho privado se encargaban especialmente de los delitos menos graves, como eran los robos, etcétera. Especialmente este derecho se encargaba de los delitos con menos gravedad. Eso es todo. Le dejo la palabra a mi siguiente compañero. Bien, ahora vamos a hablar sobre la tabla 9. Nos habla sobre la prohibición de proponer una ley de tal cual el hombre en particular no puede coexistir leyes con alcance particular. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no puedo hacer una ley que solo sea para una sola persona, tienen que ser para todos. Los comicios centuriados son los únicos que tienen el derecho a dictar decisiones capitales sobre un ciudadano, es decir, sobre la pérdida de la vida, de la libertad, de los derechos ciudadanos. Configura el delito cohecho, que es que el juez es sobornado para dictar una sentencia. Tabla 10. Esta tabla nos habla sobre el derecho sacro. Esta prohíbe enterrar a personas en la ciudad. Se prohíbe que hagan funerales y que todo el luto lo lleven de manera muy lujosa. Los funerales deben de hacerse muy sobrias, no gastar mucho dinero. Las mujeres no podían ni llorar ni hacer nada. Los exequias, que eran los velorios, duraban 9 días, porque en ese entonces la distancia era muy larga para que vengan a darle el pésame a los familiares. Con los muertos no se podía usar rosarios, ni perfumes, ni joyas. Y también el muerto solo tenía que tener un funeral y un solo lecho. En la actualidad en Bolivia ya no se prohíbe nada de eso. Las personas llevan el luto
y hacen los funerales como a ellos mejor les parezca. Se trata más de cultura y costumbres de cada persona. La ley de la tabla 11 trata entre las diferencias entre los patricios y plebeyos, o sea, entre la diferencia de pobres o ricos, o también de la sociedad y la política. La tabla número 12 trata de robos que se cometían y culpaban a personas inocentes y no a personas que realmente lo merecían. Por ejemplo, una jovencita que vivía en el campo con su abuelito era de bajos recursos económicos. Un día ella salió a caminar y de casualidad vio a un joven muy simpático que se enamoró a primera vista. Días después volvió a ver al joven. Había algo que a ella le atraía de él. Lo malo de eso era que pasaban los días y hasta que el chico decidió declararse a la joven, pero ella muy asombrada le dice que ella nunca pensaba que él le iba a pedir que sea su novia. Cuando les presentó a su mamá y a su papá, pues su mamá no la aceptó porque ella era una pobre, era del campo y el chico era millonario. Entonces su mamá se opone con su papá hasta que le culpan a la chica de robo y le llevan a la cárcel, algo que ella no cometió, solo su mamá hizo todo eso para que se separen los dos, para que el joven no se enamore de ella y se separe y se vaya lejos, porque su mamá y su papá le querían mandar lejos para que no enamorara con la chica, porque la chica era de bajos recursos económicos, era del campo.